Creo que podemos ir empezando en lo que los demás se van conectando. Sí. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y todas a nuestra tertulia del Comité de Sostenibilidad. Un placer tenerlos a todos conectados. Hoy tenemos una conversación muy interesante con Carlos Gutiérrez. Carlos es investigador de IA y tiene amplia experiencia en temas de gobernanza de la IA. Y viene a hablarnos un poquito sobre uno de los componentes de nuestra agenda este año como Comité de Sostenibilidad, que dentro de sostenibilidad competitiva para el nearshoring tenemos todo el tema del reskilling, de empleabilidad, skills e igualdad de género. Y bueno, vemos la conversación hoy súper propicia porque hablamos mucho de inteligencia artificial y solemos imaginar que gobernar es una política y realmente las políticas las gobiernan las personas. Y uno de los componentes quizás más importantes en todo esto y el tema de la IA son la gente. La tecnología, ¿sí? ¿Alguien quiere? La tecnología a veces va demasiado rápido, se redefine cada 6 a 18 meses y realmente lamentablemente las políticas institucionales no se actualizan con esa celeridad. Entonces nos tenemos que enfocar mucho en lo que las personas, en el criterio de las personas. Y para ayudarnos a entender este nuevo contexto, que gracias, Carlos, por tu disposición de liderar esta conversación y que el objetivo no es que salgamos con un manual, pero por lo menos entendamos un poco por dónde empezar dentro de nuestras organizaciones. Entonces, sin mucho más premura, Carlos, te puedo pasar la palabra. Adelante, bienvenido. Arlet, mil gracias. Mi nombre es Carlos Ignacio Gutiérrez. Arlet ha sido muy gentil en decirme de qué se trata el comité. A lo mejor se va a enojar un poquito conmigo al final porque no estoy haciendo exactamente lo que Arlet me ha pedido, entonces quiero disculparme con Arlet desde un principio por su paciencia. Yo soy Carlos Ignacio Gutiérrez, yo soy el líder global de políticas internas de Google en productos agenciales. No represento a Google en este momento y es una plática de forma personal, entonces no es la posición de Google. Pero sí, mi trabajo es en crear qué tipo de decisiones pueden tomar los Google en los... ¿Aló? No. Parece que alguien. Por favor, cierren sus micrófonos, todos y todas. ¿Qué tipo de decisiones pueden tomar los agentes que están disponibles tanto para consumidores como para desarrolladores? Y este tipo de investigación la hice postdoctorado en varios lugares. Ahora, lo que me gustaría y la dinámica que quisiera sugerir es que, por favor, cualquiera que quiera interrumpirme, lo haga en cualquier momento. No hay ninguna sensitividad. Y para ver si la gente no está tomando el café o desayunando al mismo tiempo, puedo ver si saben usar los emojis de levantar la mano. ¿Pueden levantar la mano las personas que estén poniendo atención? De las 56 que están, ok. Delfina, gracias. Hay 8 personas, perfecto. Ok, 18, 19, perfecto. Entonces, la mitad no está desayunando y la otra mitad sí. Pero bueno, entonces tenemos esas 20 personas disponibles. Mil gracias, ya pueden bajar la mano. En el momento que vea una mano, voy a dejar que hablen y hagan la pregunta que quieran. Delfina, ¿podemos pasar a la siguiente, Filmina? Perfecto. Delfina, gracias por ayudarnos. Arlet dijo algo que es sumamente cierto. La tecnología cambia muy rápido. Y hay preguntas ya o son manos que están... Es que mi mano nunca se baja, yo no sé por qué, perdón. Estoy tratando de nuevo. No, le di de nuevo. Siempre me pasa, pregúntale a Delfina. Mira, ahí le estoy dando. No se preocupen, el equipo va a ayudar un poquito ahí. Bájamela, porque siempre me pasa eso. Perdón, señores. No se preocupen, cuando puedan pásense a Google Meet.
es más fácil de usar. No, es broma. Arlet tiene toda la razón. La tecnología va demasiado rápido. Cada mes hay un modelo nuevo de inteligencia artificial, una aplicación nueva, y es muy difícil hacer una gobernabilidad efectiva. Ahora, hay dos opciones de gobernabilidad. La primera opción es la que voy a exponer acá y va a ser el énfasis de esta plática, que es el soft law. Y básicamente esta es la definición de soft law. Es cualquier programa que crea expectativas que no son directamente implementadas por el gobierno. Pero ¿qué significa eso? Eso puede significar cualquier cosa. Significa que en este momento somos un grupo de 58 participantes. Y si queremos hacer, perdón por usar tu nombre, Arlet, si queremos hacer los principios de Arlet de inteligencia artificial, lo podemos hacer, somos libres de hacerlo. Podemos estar de acuerdo en hacerlo y podemos decir, somos el grupo de Arlet, de IA, y nuestros principios son 1, 2, 3, 4. No necesitamos el permiso de nadie, no necesitamos que ningún ente legislativo lo apruebe, lo podemos hacer nosotros. Y eso es el soft law. Ahora, hay variedades de soft law y eso es lo que vamos a ir explorando más adelante. Delfina, ¿podremos seguir en la siguiente filmina? Entonces, tenemos el soft law, que es totalmente dinámico. ¿Alguien quiere hablar? La gente que no le gusta. Teresa. ¿No? No. Perfecto. Está el soft law, por una parte, que es increíblemente dinámico, y está el hard law. El hard law, ¿qué son? Son las leyes. Son las, hay que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Si atropello a alguien, eso tiene repercusiones claras, de acuerdo a lo que diga un juez, pero todos estamos bajo el yugo del hard law. Ahora, ¿cuál es el problema con el hard law? Es que si llega una tecnología muy nueva, toma mucho tiempo crear algo para gobernarla. ¿Por qué? Porque tiene que venir la idea, después van a haber grupos de interés, después va a ir al legislativo, la tiene que firmar a lo mejor un ejecutivo, la tiene que defender el judicial. Eso puede tardar años. Y para tecnologías muy nuevas o para capacidades muy nuevas como la inteligencia artificial, eso es muy lento. Entonces, en la academia, lo que se conoce como soft law es el primer paso de gobernanza a nivel global y sin importar qué sector es. Y les vamos a dar ejemplos después. Aquí hay ejemplos sobre dos tipos de hard law. IEEE crea estándares industriales. Dice, oye, este estándar, si tú quieres crear un producto, tienes que seguir esas instrucciones. O la OCDE es una organización internacional que dice, oye, nosotros, como 30 y pico gobiernos ricos que estamos pensando en esto, creemos que la inteligencia artificial debería hacerse así, háganos caso. Por otro lado, la legislación de la Unión Europea en inteligencia artificial es ley y todas las entidades dentro de los países de la Unión Europea tienen que seguir esa ley. Siguiente. Siguiente, Filmina. Delfina. Perfecto. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a control, porque a eso nos estamos dedicando con esta conversación. Este principio lo que describe es, entre menos control tenga yo, más voy a poder predecir qué va a pasar con la tecnología. Entre más control tenga, menos voy a poder predecir. ¿Qué significa eso? Imagínense que hoy yo soy el inventor de un rayo que funciona para crear comida automáticamente. No necesitamos alimentar una vaca, no necesitamos esperar tiempo para que crezca una zanahoria. No, ese rayo existe, yo le digo zanahoria y sale la comida. Ahí yo tengo control absoluto de esa tecnología. Absoluto, absoluto. Pero mi problema es que no puedo predecir en qué campo se va a usar. Hay gente que lo va a usar para comida, a lo mejor hay gente que busca otros usos de los cuales yo no había pensado. Y entonces, por el momento, al yo ser la única persona, y este grupo de 65 personas que conoce tecnología, nosotros tenemos el control. Al yo ir vendiendo mi producto, al yo ir dejando que otra gente lo utilice, pues voy a saber qué puede hacer o cómo se va a usar,
pero voy a tener menos control, porque digamos que mi producto ahora está en una jurisdicción en la cual no tengo control, digamos que es China. Y yo no controlo a las personas en China, no tengo poder sobre la legislación en China. Entonces, ¿qué significa esto? La inteligencia artificial en la generación de texto realmente muy al principio era una forma de adivinar cuál era la siguiente palabra. Pero ahora lo utilizan niños para terminar su tarea, lo utilizan personas para crear vínculos emocionales con entes que no existen. Todo esto hubiera sido muy difícil de predecir. Entonces, uno tiene que darse cuenta que yo puedo crear una regla en este momento para mi láser que crea comida, pero que pueda tomar todo el universo de efectos con solo yo tener el control es muy difícil, es imposible. De hecho, por eso existe este principio. Entonces, siguiente, Filmina. Ahora, yo lo que les quiero compartir es un estudio que hicimos hace algunos años sobre la inteligencia artificial y el soft law. La idea era la siguiente. A principios de la década de los 2020 habían muy pocas leyes de inteligencia artificial a nivel global. Entonces, lo que queríamos explorar es, bueno, ¿qué soft law existe a nivel global que rija la inteligencia artificial, tanto sus métodos y sus aplicaciones? Y lo que encontramos fue, en ese momento, de una manera totalmente manual, nos tomó un año con 6 investigadores y yo, identificar más de 600 programas que existían para gobernar la inteligencia artificial, no gubernamentales, sino programas de soft law. Pueden ser códigos, pueden ser estándares internacionales, pueden ser estándares locales, pueden ser certificaciones, un montón de cosas. Y encontramos que la gran mayoría fue creada recientemente, hace aproximadamente 10 años, es la primera. Y encontramos algunas cosas muy interesantes. Siguiente, Filmina. Primero, a pesar de que el soft law no es un programa que no es implementado directamente por gobierno, encontramos que los gobiernos crearon el 33 o el 35% de todos los programas de soft law. Eso nos sorprendió muchísimo, que el gobierno fuera el que más utiliza el soft law para varias razones. Y aquí pueden ver varias cosas. Cada extremidad del triángulo es un sector. Entonces, el sector privado creó el 11%, el sector no lucrativo ONG es el 10%, y después adentro del triángulo son son combinaciones y permutaciones. Entonces, en el mero centro pueden ver que el software creado por las 3 entidades fue el 20%, y las permutaciones entre 2 entidades oscila del 1 al 12%. Entonces, realmente hay mucha diversidad, pero el gobierno es el número 1, y esto nos sorprendió mucho, y encontramos razones por qué después. Siguiente, Filmina. En cuanto a diversidad regional, y aquí les voy a hacer una pregunta, vimos varias cosas sobre la distribución de quién crea el soft law. Quiero dar 15 segundos para que vean esto y a ver si alguien se atreve a explicar las diferencias entre Estados Unidos y Europa en la utilización y en la creación del soft law. Arlet, estás en mute. Bueno, los datos evidencian, o sea, no conocía este dato, pero entiendo que Estados Unidos realmente ha adoptado una posición mucho más liberal en la aplicación de inteligencia artificial, o sea, con muy pocas regulaciones, como una forma de que se desarrolle más rápido. Y por otro lado, Europa ha sido bastante estricta en sus regulaciones, en comparación, por ejemplo, a China, que ha tenido un tratamiento como mediano de las regulaciones. O sea, no son tan estrictas, pero tampoco son tan relajadas como Estados Unidos.
Es eso más o menos lo que explica el... Arlet, estás muy, muy cerca, le diste a clavo muchas cosas, la única diferencia es que esto solamente incluye soft law y lo que tú dices es totalmente cierto. En Estados Unidos hay una división clara entre todos los sectores en donde no hay primacía del gobierno en hacer o en tratar de gobernar la inteligencia artificial, en eso tienes toda la razón. Y realmente hay mucha participación de otros sectores en tratar de proveer lineamientos para encaminar esta tecnología en Europa. Hasta hace muy reciente, era realmente el papel del gobierno en dar algún control. Y las empresas del sector privado, las empresas sin fines de lucro, realmente tienen un papel incipiente o tenían un papel incipiente en tratar de proveer alguna retroalimentación sobre cómo gobernar esto. Y sí se ve una diferencia abismal entre los dos, porque efectivamente hasta ahora, en lo que tienes toda la razón, la Unión Europea tiene un sistema muy centralizado y Estados Unidos tiene 50 gobiernos y un gobierno federal y todos están potencialmente viendo diferentes maneras de regir esta tecnología. Siguiente, Filmina. Ahora, lo interesante de todo esto es que después de ver estos 600 programas, una de las características que identificamos es que la gran mayoría, 2/3, no tienen o no han publicado mecanismo de ejecución. ¿Qué significa eso? Significa que dicen, existen estas reglas, o existen estos principios, o existe esto, pero pues no hay ninguna manera de incentivar que los entes que son regidos bajo ese soft law lo hagan, o no hay ningunos incentivos, no hay nada, no hay nada, está esto aquí, úsenlo, y buena suerte si lo usan. Y eso significa que de una manera esto es papel, estos son ideas, estos no son procesos, no son cosas que realmente haya una razón para implementarlas y eso eh, es muy desalentador porque significa que la gente está creando parámetros a lo loco y sin pensar, bueno, ¿por qué la gente debe hacer algo al respecto? Siguiente, Filmina. Entonces, aquí esta información viene sobre un análisis de ese 30 y pico % de soft law que efectivamente sí tiene mecanismos de implementación. Antes de entrar, quiero dar espacio de que han sido, me encanta que estén atentos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, los incentivos en acción, siguiente, Filmina. Del 30 y pico % de soft law que encontramos, del 30 y pico % del soft law que encontramos 3 incentivos que surgen después del análisis de los métodos de implementación. Entonces, el primero es soft law gubernamental que le dice a la sociedad, estas son reglas que me interesan, no las tienes que seguir, pero si no las sigues, las voy a convertir en hard law. Y es una amenaza gubernamental. Y hay varios ejemplos de esto. Y la mayoría, disculpen, son de Estados Unidos. Toda el soft law del FDA sobre los aparatos que utilizan inteligencia artificial es soft law, es voluntario. Lo fue hasta hace algunos años. Eso eran parámetros que el FDA ponía para que todas las entidades que creaban estas tecnologías siguieran esos parámetros sin ningún método de verificación, pero sí diciendo claramente, hey, si ustedes no lo hacen y vemos mucha incongruencia en, por ejemplo, resultados negativos de salud, o si vemos algún suceso negativo, lo vamos a hacer ley. Lo mismo pasó con los vehículos autónomos en Estados Unidos hasta hace varios años. Se creó un toolkit para que empresas que fabricaran vehículos autónomos siguieran unos parámetros y que los estados, en varios estados de Estados Unidos,
pudieran determinar si quieren seguir o no ese toolkit que había creado a nivel federal. Entonces era, oigan, está esta opción, se puede convertir en hard law, pero si no se convierte o si la gente no lo sigue o si vemos algo negativo, lo vamos a convertir en hard law. ¿Alguna pregunta sobre eso? Perfecto. La segunda razón para crear soft law es para prevenir el hard law por medio de grupos de interés. El primero que ven, el primer dibujito que ven ahí, me imagino que a muchas personas que tienen hijos y hijas les han comprado videojuegos. Esos ratings de videojuegos son completamente soft law. En los 90s, al salir Mortal Kombat y Street Fighter, en donde salía sangre y violencia en los videojuegos, el Congreso de Estados Unidos estaba pensando crear estándares vinculantes y esos estándares vinculantes fueron una alerta para la industria dijo, no, no lo hagas, nosotros vamos a sacar nuestro propio estándar y lo vamos a hacer rápido, lo hicieron efectivamente muy rápido, y el gobierno dijo, ¿sabes qué? No voy a crear una ley, ya está esto, y bueno, la industria pudo evitar que se creara el hard law. Este segundo asociación, entre otras cosas, es muy interesante porque ha creado soft law para los carteles electrónicos. En muchas partes del mundo, los carteles electrónicos que vemos en la calle o que vemos en una estación de metro, en una estación de bus, los que cambian de imagen tienen una cámara y esa cámara percibe varios datos demográficos de las personas que pasan por el lugar o que miran la imagen electrónica. Entonces, pueden ver la tez de la persona, pueden hacer inferir el género de la persona, la edad, es una familia, es una madre con un hijo, cómo se viste la persona, tiene shorts, tiene falda, tiene accesorios, tiene joyería o no, y hacer a través de esos proxies un análisis del tipo de público que está viendo el afiche electrónico. Varios gobiernos mostraron interés por regir la captación de datos biométricos y esta asociación creó un soft law para proteger esos datos antes de crearse la ley. Entonces evitaron que se haga una ley a través de esta asociación industrial. Y el último es por interés propio. Y el interés propio viene de dos maneras. El primero es esta certificación, que es una ONG que lo que quiere es que los fabricantes de juguetes lo hagan de manera responsable. Que si tú compras una Barbie o si compras algún robot con inteligencia artificial, protejas los datos de los usuarios, de los niños y de las niñas, de los padres. Uno a veces hay grabaciones o estos robots tienen capacidad de grabar cosas y que esos datos se utilicen de una forma ética y sirven para dar una señal al mercado. Oye, este juguete que vas a comprar es responsable, cualquier entidad que quiera crear robots y quiera decirle a su público, oigan, miren, yo estoy protegiendo a tus niños, padres, esto es una buena señal, puede ir a esta ONG y decir, oye, quiero vincularme y quiero tener este sello. Eso es un interés propio, mandar una señal al mercado. Y el otro, que es de interés propio, es asegurar control de calidad. Cisco tiene estándares internos de protección de datos en varios de sus productos de inteligencia artificial, lo hace con sus suplidores y en sus contratos dice, si tú no te riges por esos estándares de inteligencia artificial, yo voy a cancelar nuestro contrato. Y es una manera de proteger su negocio. Tiene esos estándares propios. También hay estándares que no tienen que ser propios, sino de entidades terceras como ISO o IEEE, y lo hace para proteger sus productos. Siguiente, Filomena. Y aquí creo que la parte que Arlette va a estar más contenta con es, bueno, tenemos estas ideas, hay que ejecutarlas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el análisis de ese 30%, que fueron como menos de 100 soft laws que encontramos,
identificamos palancas internas y externas. Y realmente este artículo es muy cortito e interesante, lo pueden buscar y está totalmente gratis. Encontramos que pues, las palancas internas y externas, ambas, tienen que ver con personas y tienen que ver con cómo se apalancan esas personas para hacer regir estos instrumentos. Entonces, las palancas internas tienen que ver con internamente cómo hacemos para asegurar de que efectivamente vamos a usar esto. Y esto pueden ser champions internos, puede ser inclusive decir, oye, voy a ejecutar este presupuesto y es una señal interna y este presupuesto va a estar dedicado exclusivamente para este instrumento. Puedo asignar a una persona, puedo hacer un comité interno, puedo decir, oye, como parte de recursos humanos vamos a tener capacitación constante sobre estos temas y esas son palancas internas que en este artículo proveemos ejemplos de ellas y hacemos citas de cómo lo utilizan varias empresas. Y también hay palancas externas. Hay palancas externas de, oye, yo necesito que un tercero, por ejemplo, IEEE, AESO, vengan a verificarme para decir, oye, yo quiero implementar este estándar de inteligencia artificial, verifícame para que un otro tercero pueda confiar en mí. Hay auditorías externas y además es la señal de mercado. La gente le interesa que use algún tipo de software por interés propio o para asegurarme que mis productos y la cadena de suministro esté adecuadamente protegida o no. Entonces, estas palancas son la manera más fundamental de decir, oye, me interesa un software, quiero tener una combinación de implementación interna y externa que está haciendo el resto del mundo. Ahora, desgraciadamente, este estudio no es como un buen vino que con el tiempo mejora. No, es el contrario. Este estudio salió a principios de los 2020s y como se imaginarán, ya cada año tiene, me imagino que cada mes salen 600 softlaws y esto es solamente un vistazo a cómo era el mundo hace unos años. Entonces ahora, si hiciéramos este estudio de nuevo, va a ser muy distinto. ¿Alguien quiere comentar algo? No, han sido unos micrófonos que se quedaron abiertos. Pueden sí, continuar. pero yo tengo una pregunta, sí, yo tengo una pregunta, Claro. Carlos. En general, o sea, y entiendo lo del soft y el hard law, pero en general tengo entendido que, o sea, los gobiernos son incapaces de regular la IA como tal, al menos que tú estés en China, por ejemplo, o sea, por el modelo de gobernanza que tienen, quizás es un poquito más fácil de esas verificaciones. Pero en un contexto, por ejemplo, como República Dominicana, donde incluso a nivel de sostenibilidad, las leyes a nivel de sostenibilidad en todo el sentido son un poco relajadas, aunque recientemente se está impulsando más esa agenda, pero vamos a decir que los últimos 20 años, mientras Europa ha avanzado enormemente en legislación en torno a la sostenibilidad verde, hay países latinoamericanos que se han quedado un poco rezagados. Entonces, pero creo que también no hemos quedado rezagados porque puede estar sucediendo lo mismo en la parte de inteligencia artificial. O sea, nosotros no tenemos ninguna forma objetiva. Cuando tú regulas, tú tienes que tener alguna forma de verificar y de poder, o sea, de verificar ese cumplimiento. Y verificar ese cumplimiento de forma objetiva y across the board. O sea, no es solamente para alguno, al menos que se señale para alguno. En el caso de la IA, o sea, ¿cómo tú ves eso evolucionando? O sea, porque yo personalmente lo veo que va a ser como una agenda muy voluntaria a nivel de las organizaciones, cómo cada organización decide, o sea, normar el uso de la IA en su empresa. ¿Cómo tú lo ves? Mira, es injusto decir que República Dominicana tiene que estar al mismo nivel de otros países en cuanto a regular tecnologías emergentes. Déjame darte un ejemplo muy bueno. La ley de protección de datos de la Unión Europea es hard law en Europa y porque empresas de todo tipo dijeron,
oye, yo no quiero segmentar mis clientes entre GDPR y no GDPR. Dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer que todos mis usuarios sean GDPR. Entonces, el GDPR es hard law en la Unión Europea, soft law en el resto del mundo, pero porque las empresas, por tema de trámites, es más difícil segmentar, oye, ¿cómo protejo a clientes aquí? ¿Cómo protejo a clientes aquí? Todos somos GDPR en muchos sectores, no en todos, pero en muchos sectores. Entonces, ahora, cuando tú me preguntas, oye, ¿cómo hacemos en la República Dominicana para gobernar la inteligencia artificial? Es difícil porque inclusive en Estados Unidos no hay una regulación que cubra todo el país. California hace algo, otros estados hacen algo, no hay mucho a nivel federal. Entonces, lo que te puedo decir es, si mira un caso en particular, pensemos en una universidad dominicana, UNIBE. Los estudiantes en UNIBE van a usar inteligencia artificial. UNIBE tiene que crear una política interna qué está bien y qué está mal en cuanto al uso de inteligencia artificial. ¿Tiene que esperar UNIBE a que el gobierno central le diga cómo es que tiene que utilizar la inteligencia artificial a sus estudiantes? No, no tiene que esperar. El UNIBE puede decidir, oye, los exámenes quiero que los estudiantes los hagan con papel y lápiz. Estudia todo lo que quieras con inteligencia artificial, pero cuando vengas al salón y vayas a completar un examen, lo quiero que hagas con papel y lápiz. ¿Por qué? Porque así quiero verificar que no estés usando la inteligencia artificial para completar contenido que tú no conoces. Entonces, es difícil porque la mayoría de los países no tienen la industria que tiene China, que no tiene Estados Unidos. Europa no tiene esa industria, apenas está creciendo, pero de alguna manera lo que nos permite el soft law y lo que permite, digamos, esta permeabilidad de gobernanza es decir, oye, ¿qué funciona mejor? Y qué podemos implementar ya nosotros, sin tener que esperar a nadie más. Porque los tiempos, mira, no solamente son los tiempos de crear una ley. Una vez creada, cambiar la ley es difícil y toma más tiempo aún. La mayoría de las leyes no se cambian. Entonces sí es un tema extremadamente delicado y por eso el soft law ha surgido como alternativa para, ok, ¿por qué tenemos que esperar? No tenemos que esperar, hagamos algo. Y van a haber cosas que, por ejemplo, sí van a tocar líneas regulatorias. Por ejemplo, yo cuando creo una ley, una gobernanza interna de agentes de Google, pues hay cosas que los agentes no pueden hacer porque está en contra de la ley. Por ejemplo, yo no puedo facilitar el asesinato de una persona con uno de nuestros agentes. ¿Por qué? Porque pues eso puede crear un tema legal para la empresa porque estamos facilitando una conducta ilegal. Entonces tenemos que pensar en eso, pero como proxy de un humano, un agente puede hacer muchas cosas como puede ser un abogado. O sea, si tú usas un producto que se llama Spark nuestro, tú le puedes pedir que te compre unos zapatos, unas medias, le puedes pedir que haga transacciones financieras por tu parte con tu consentimiento. Y no hay ninguna ley específicamente para cómo se trata un agente, sino que pues las personas tienen que dar su consentimiento y tienen que actuar bajo los regímenes que tenemos y el mercado va a decidir qué es lo mejor y qué es lo peor. Sí, espero haber contestado tu pregunta, Arlet. Y la última Delfina. Perfecto, la última Filmina es como subrayar el factor humano en todas estas, digamos, palancas internas y externas. Es en varias organizaciones se dividen las personas dependiendo de la escala. Puede haber una persona que es la encargada de implementar el soft law y esa persona tiene una visibilidad horizontal sobre todos, recursos humanos, operaciones, sobre absolutamente todo. También hay otras organizaciones que tienen unidades dedicadas, que son un grupo de personas de varias partes de la organización que ya forman una nueva unidad y hacen
hacen la labor de implementar ese soft law, y un ejemplo de eso es Microsoft, que tiene su oficina de IA responsable. Y también hay comités interdisciplinarios en donde cada uno se mantiene en sus respectivos roles, pero vienen, se reúnen y toman decisiones en conjunto y dicen, bueno, vamos a hacer una división de labores y reunámonos con X periodicidad para tomar decisiones y implementarlo. Y en ese paper que les incluí también hay ejemplos de cada uno, de qué organización, de cómo cada organización ha hecho, y espero que les sea útil, pero realmente es difícil el tema de la gobernanza. No hay una solución fácil, no hay una experiencia que automáticamente le vaya a ayudar a cada una de sus organizaciones. Inclusive dentro de Google, las experiencias, depende de la universidad, de la unidad, son variadas, y pues con 190,000 empleados hay muchas personas que se necesitan integrar a un flujo de trabajo. Entonces, sí, en organizaciones pequeñas y en grandes hay problemas. Y esa es la presentación. No me interrumpió. Arlet fue la única que me interrumpió. Gracias, Arlet, por interrumpir. No sé si haya preguntas. Gracias. Catalina, sí. Catalina tiene una pregunta. Gracias, Carlos. Súper interesante tu presentación. Yo tengo una pregunta relacionada a las pequeñas y medianas empresas. La Cámara Americana de Comercio, en su mayoría, tiene pequeñas y medianas empresas como parte de su membresía. ¿Cómo ves todo este proceso alineado a las pequeñas y medianas empresas? Sí. ¿Cómo les podría afectar? Sí, las pequeñas y medianas empresas son las que más se pueden beneficiar de esto, porque hay un mercado de ideas al que pueden tener acceso. Al ser una pequeña empresa, ¿quién se encarga de las políticas de inteligencia artificial? Digamos que son 4 personas, 2 ingenieros y 2 personas de negocio. ¿Qué? ¿Van a contratar a una persona adicional para que sea la persona de IA responsable? No, no hay tiempo, no hay recursos, no hay especialización en eso. ¿Vas a querer que un ingeniero o una persona de negocios o uno de ventas se tenga como un objetivo aprender de esto y tener que determinar qué crear? No. O sea, realmente eso no es escalable. En este momento, el beneficio es que hay un mercado de ideas existente, de entidades que ya han creado un flujo, un tsunami enorme de certificaciones, de estándares, de principios, de absolutamente todo tipo de instrumentos, en donde una empresa pequeña puede decir, oye, ¿nos gusta esto? Nos gusta esto, nos gusta esto, esto está alineado con lo que queremos hacer, esto no. Cojamos lo que hay y implementémoslo. No hay que inventar el hilo negro, no hay que inventar la rueda. Hay muchas cosas que ya existen, las puedes adaptar, pero una empresa grande como en la que estoy trabajando actualmente puede dedicar recursos humanos en decir, oye, creemos algo propio, algo adaptado a nuestras necesidades. Eso es a lo que yo me dedico a tiempo completo. Una empresa pequeña no tiene esa disponibilidad. Hay un mercado de ideas enorme. La idea es coger lo que hay disponible y adaptarlo a sus necesidades y seguir adelante o darle una señal al mercado. Oye, mi producto en República Dominicana, mi modelo dominicano está siguiendo esta certificación y somos un modelo amigable para niños menores de 13 años. ¿Por qué? Porque no permitimos que nuestros modelos saquen palabras que un padre o una madre no quisiera que los hijos estuvieran expuestos. Eso existe, hay certificaciones para ello, hay estándares industriales. No lo tienes que crear de cero. Y creo que eso es el gran problema con algunas empresas pequeñas y medianas, que sienten que tienen que crear todo in-house, y realmente hay un mercado demasiado grande para ello. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que Víctor tiene una pregunta, un comentario. Adelante, Víctor. Gracias, Carlos. Un poco en esa misma línea, para seguir dándole luz sobre todo a ese grupo de empresas que son pymes, como tú muy bien explicabas. En el caso de nosotros, que somos empresas multinacionales, quizás no, tenemos otra estructura, un músculo un poco más fuerte. Y en la misma línea de lo que les respondía a Catalina, un poco
nos certifiques si pensando en esa empresa que es nacional, quizás una empresa incluso que es familiar, pero que ya está teniendo una dinámica de mercado, que esté exportando o que esté importando y que en su flujo de línea, en su rubro de trabajo, tiene esa dinámica comercial, pero a nivel administrativo no es una multinacional y no le está pensando, pudiéramos entonces, y aquí va mi pregunta para ti, ¿se le pudiera orientar a ese tipo de empresas, de organizaciones, de compañías, que el comenzar a trabajar esto pueda ser de una manera, de un protocolo establecido por su área de sostenibilidad y su área de procesos, donde comiencen a ver esas buenas prácticas que tú decías y la comiencen a implementar quizá con un primer documento, con un protocolo, guía de inteligencia artificial y sostenibilidad? ¿O cómo sería? ¿Cómo se pudiera institucionalizar esa buena visión que muchas veces aturde a la institución al momento de hacerlo tangible? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Mira, te respondo de dos maneras. La primera manera es que una empresa pequeña, una empresa mediana que quiere exportar o que quiere hacer alguna actividad que es visible, que requiere clientes, es posible que varios de sus clientes les van a pedir certificaciones o van a pedir que cumplan con algún estándar y a lo mejor no lo cumplen y eso les cierra las puertas. No tienen que cumplir con ese estándar y certificación de una vez. Lo que pueden hacer, porque estas guías son o gratis o relativamente baratas. O sea, tú podrías en IEEE o en ISO, tú puedes ir a sus páginas y puedes bajar el estándar al que tú quieras adherirte, leer y puedes decir, ah, ok. Entonces, mira, vamos a partir de este proceso de dos maneras. La primera, vamos a comprar esto y vamos a ver ¿qué significa adherir a este estándar? Ah, ok. Si quieres ser sostenible, eso significa que tienes que comprar este tipo de productos o tu output de agua no puede pasar de X o sea, y tomar, o sea, hacer un mapeo. ¿Qué significa hacer esto para nosotros? Lo podemos hacer en el corto plazo, lo podemos hacer en el largo plazo y ese es el primer canal realmente. Ya el segundo canal sería, ah, ok, oye, estoy viendo que no es muy loco que si nos adheramos a este estándar y que le invitamos y que lo que tendríamos que hacer es, ah, oye, ISO o IEEE, me interesa, quiero que un tercero me venga a revisar, porque ahora estoy listo para que me revisen. Y tiene que, o sea, puede ser un proceso escalable. Lo importante para la empresa pequeña es que tiene que decidir a qué mercado quiere ir. Si el mercado se lo está pidiendo y ese mercado y el acceso a ese mercado no le deja, no es posible por falta de esa certificación o adhesión a ese estándar, entonces es un cuello de botella que va a coartar su crecimiento. Si es una empresa familiar, es también difícil porque entonces un paso anterior es decir, oye, yo, ¿qué estándar quiero? ¿Qué estándar necesito? ¿Qué es esto de estándares? O sea, ¿por qué me tengo que meter a este juego que me impacta a mí? Y a lo mejor ahí el primer paso de esa empresa familiar tiene que ser, oye, tiene que haber una asociación de nuestras empresas, puede ser la asociación de empresas manufacturas de textil o la asociación de empresas de X o Y o Z, y ahí esa empresa familiar tiene que decir, oye, dime cuáles son las buenas prácticas, porque yo no tengo ni idea, o sea, yo he vendido esto toda mi vida, pero yo no sé qué es ISO, yo no sé qué es IEEE, yo no sé qué son todos estos estándares, ayúdame. Y eso sería, digamos, la manera en que lo hemos visto académicamente, cómo funciona. Excelente, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, esas son algunas de las capacidades que las empresas tienen que construir internamente para poder abordar la IA. Y a veces uno ve estos temas y uno dice, bueno, ¿qué relación tiene esto con sostenibilidad? Pero desde una perspectiva de sostenibilidad integral, o sea, es un tema de ética y de transparencia. Entonces, Sí. así mismo como sostenibilidad al final no es cumplimiento, porque realmente sostenibilidad es muy voluntario, o sea, que tú estás yendo más allá del cumplimiento, porque el cumplimiento es porque es regulatorio, porque está en una política o está en una ley. Entonces, todos estos temas de gobernanza de la IA, de alguna forma, van a entrar como en esa, o sea, el que lo quiera gestionar
en mi perspectiva, donde cabe este modelo de gobernanza, el modelo de gobernanza también de sostenibilidad que tenga la organización para poder verificar estos temas, porque estos temas son como que a dónde caen, quién exactamente debe vigilarlos. Entonces, bueno, y mi última pregunta, y va como un poquito en ese sentido, y quizá tú no puedes hablar de tu perspectiva y también tu experiencia trabajando para una gran multinacional, o sea, en ambientes donde todavía los errores se castigan. O sea, ¿cómo tú promueves esa cultura ante que control? Porque esto es más cultura que control. Entonces, yo creo que tú quizá nos puedas dar una perspectiva interesante en ese sentido. Sí, eso es una muy buena pregunta, Arlet. Como humanos todos cometemos errores. En este ambiente, Se te puso en mute. Okay. Arlet, gracias. Es una pregunta muy buena, Arlet. En este ambiente y en ambientes similares, estamos compitiendo de una manera muy feroz, muy feroz, con empresas que están creando modelos y aplicaciones de inteligencia artificial, tanto de agentes como de generación de texto, de imágenes, de audio y de video, y después uniéndolas todas y también personalizando las cosas. En este momento, no sé cuánta gente tenga un correo de Gmail, pero si utilizan uno de nuestros nuevos productos, le pueden preguntar, oye, viendo todo lo que conoces sobre mí, necesito que hagas una reservación en un restaurante y es importante que esa reservación del restaurante sea algo que me haya gustado en el pasado. Entonces, ahora tenemos un producto que te hace la reservación, pero también puede cometer errores garrafales. Por ejemplo, en los correos que tenemos, si el producto no funciona bien, le puede hacer esa reservación y decir, oye, restaurante, Carlos tiene clamidia y sida y además ha llevado a sus 10 exnovias y 4 exesposas a este restaurante, solamente para que sepas. Y además, la última vez escribió un review sobre tu restaurante que le pareció horrible el trato de un mesero que se llama Juan Sebastián. Y nosotros tenemos que crear reglas internas para solamente dar información que es necesaria. Ahora, Arlet, en esta organización y en todas las organizaciones pasadas, todo se evalúa de manera constante. Y cometer errores es algo que pasa naturalmente. La práctica interna en cuanto al manejo de errores es que todo se lee y se maneja a través de unidades muy chiquitas que revisa absolutamente todo de una manera rápida. Por ejemplo, yo soy una de 2 personas que liderea la política interna de agentes. Yo tengo que hablar con todos los PMs de productos que están haciendo productos agenciales dentro de Google, que son muchos, y ellos también tienen que hablar con abogados para que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, que un error suceda puede suceder, pero hay muchas resguardias, hay mucha resiliencia entre todas las partes. Y mira, nosotros hemos cometido errores, creo que las empresas en Dominicana también van a cometer errores. Yo, por lo menos, internamente la cultura es que no me siento castigado si cometo un error. Mi supervisor me puede decir que cometí un error y cómo podemos mejorarlo en el futuro. Y la única manera de aprender los errores es poder discutirlos, es examinar y evitarlos en el futuro. Sí, a mí me es mañana, entonces no puedo evitar el error que cometí. Están proyectando. Gracias, Carlos. Es que a veces se abren los micrófonos. No hay ningún problema. Okay. Gracias. Tenemos, y ahorita no los vi, tenemos a Marcos, después Maini y después Joanny. Adelante, perfecto. Marcos. Sí, buenos días a todos y Carlos, excelente participación, bastante útil los comentarios de hoy. Pero pasando un poco a la parte regulatoria, porque siento que un espacio donde el país República Dominicana tiene muchísima oportunidad. Quisiera entender un poco tu perspectiva aprovechando experiencias comparadas, porque ahora mismo en el país te aviso que hay 5 proyectos de ley en Senado y Cámara de Diputados queriendo regular tal vez de una manera un poco más autoritaria el uso y creación de inteligencia artificial, pero vemos que tal vez el mismo sector privado y empresarial va un poquito por detrás
acompañando en ese proceso para la creación de estos mismos soft law y regulaciones que entiendo y comparto es el mejor approach para esas temáticas. Lo que sí quiero entender es, en tu ejemplo con otros países, ¿qué has visto que se ha logrado para desmontar esta narrativa de que lo mejor es regular a través de proyectos de ley y leyes mucho más estrictas o sistemas jurídicos mucho más estrictos, que al final de cuentas lo que hacen es retrasar la inversión? ¿Cómo se le vende esta narrativa, ese argumento al sector gubernamental y así de ese mismo sentido apoyar la creación en estos sistemas más privados como empresas? Marcos, eso es una muy buena pregunta y te voy a decepcionar y te pido excusas de antemano. No hay una mejor manera de gobernar la IA. Como Arlette decía desde un principio, un sistema extremadamente centralizado como el de China, en este momento está ganando terreno a un sistema que es totalmente laissez-faire de Estados Unidos, en donde no hay ninguna restricción per se, no hay ninguna protección de privacidad en Estados Unidos. Digamos, solamente en 4 estados hay protección de datos biométricos, que son California, Texas, Illinois y otro. No hay una respuesta. Mira, Europa tiene un sistema centralizado y tiene muchas menos empresas que Estados Unidos. Entonces, que yo te diga, esta es la mejor manera de hacerlo, no la hay. Lo que sí te digo es que la regulación, donde sea que se haga, tiene que ser neutral a la tecnología. Imagínate que yo te diga, Marcos, estoy en un colegio, que te diga, hacer trampa con una calculadora no es permitido. Ok. Hacer trampa con una calculadora no es permitido. Entonces, la calculadora, el trampa, y tiene que ser, la tecnología es la calculadora. ¿Y qué tal si en vez de hacer trampa con una calculadora, yo hago trampa con un cuaderno y lo traigo y escribo todas las respuestas? O sea, el decir, oye, la IA no puede hacer esto, o un modelo de IA no puede hacer esto, a veces no es la solución exactamente. O sea, por ejemplo, ¿en qué podemos hacer regulación? Podemos hacer regulación de privacidad, y la privacidad pues, debe existir sin importar la plataforma, sin importar de dónde viene. La facilitación de outcomes negativos, a lo mejor no es la IA exactamente, sino cualquier tecnología, porque va a salir, mira, va a salir quantum computing, va a salir un montón de tecnologías y ese proceso va a tener que empezar de nuevo. Entonces, lo que tenemos que definir es cuál es el comportamiento que no queremos y respectivo a la tecnología y regular eso. Porque yo te tengo que ser honesto, soy un total ignorante de los 5 proyectos de ley que tiene la República Dominicana sobre la inteligencia artificial. Estoy seguro de que todos tienen algún aspecto positivo y negativo, pero también hay que pensar que pues nadie tiene la respuesta. Imagínate que hay un proyecto, no, hay una ley en Chile que se adelantó muchísimo y la puedes buscar, es súper interesante, que habla sobre el impacto cognitivo de la inteligencia artificial y cómo es prohibido que la inteligencia artificial impida el libre albedrío de una persona. Es muy interesante. ¿Qué significa eso? Significa, la manipulación por parte de cualquier tecnología a un ser humano y que tome una decisión que no hubiera tomado sin la intervención de inteligencia artificial, no es permitido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo implementas eso? ¿Cómo yo hago la diferenciación entre muy buen marketing, que el marketing, la idea es cambiar opiniones de persona, toma Coca-Cola, toma Pepsi? ¿Cómo comparo el efecto de eso, y cómo creo un threshold o un nivel donde diga, a partir de aquí ya la persona no tiene libre albedrío? Eso no se ha determinado todavía, pero la ley está ahí. Entonces, Marcos, perdón, no hay una respuesta, concreta. Gracias, Carlos. Seguimos con Maini y creo que es la última pregunta y después cerramos. Adelante, Maini. Gracias, Arlette. Carlos, la verdad que es súper interesante esta casi hora que llevamos escuchándote, tanto la presentación como la respuesta a las preguntas posteriores.
En mi caso represento el Comité de Tecnología e Innovación, también de la Cámara Americana, y no puedo dejar de consultarte un aspecto que hemos debatido mucho dentro del comité, y es el real impacto en la productividad de las empresas. Hablamos de la implementación en las pymes, los retos y todo esto, pero quisiera entender desde tu perspectiva y tan cercano a todos estos temas de desarrollo de IA. ¿Cuál es tu visión respecto al real impacto en el incremento de la productividad? Nosotros tenemos mucho sobre la mesa el aspecto de que ya no es negociable tú estar como empresa considerando aumentar la productividad utilizando esta nueva herramienta tecnológica, como ya ha pasado en diferentes etapas de la vida, que hay una nueva herramienta que promete esto. Pero quiero entender un poco tu visión y tu experiencia tal vez en empresas ya con más tiempo adoptando esta tecnología y cuál es el resultado final real. Y te lo comento también porque varias veces en estos últimos meses hemos visto un gráfico comparativo de cómo ha venido incrementando la productividad en los Estados Unidos versus la de República Dominicana, que tiene varios años el índice de productividad hasta un cierto punto estático. Entonces, tenemos la premisa de que una más rápida adopción de inteligencia artificial pudiera ser uno de los factores que pudieran eh, mover un poco esta aguja que ha venido en parálisis los últimos años. Entonces, me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, gracias por esa pregunta. Lo que te quiero decir es que todos los productos agenciales que hacemos, el objetivo es hacer target de las pequeñas y medianas empresas y facilitar procesos operativos que son jocosos o que requieren mucho tiempo. Nosotros internamente utilizamos estos productos para todo tipo de cosas, desde el calendarizar reuniones, el responder correos, el tener realmente un asistente personal. Ahora, yo te digo que a nivel global, creo que solamente el 1% de las personas pagan por la inteligencia artificial. Es muy poca gente. Si quieres usar nuestro nuevo agente Spark, pues necesitas pagar un tier del plan, que es el plan máximo, que creo que en este momento está en $200 al mes. Y eso en este momento no es asequible para la gran mayoría de la población. Pero yo, digamos, en septiembre del 2024, cuando nuestro primer producto agencial apareció, que se llamaba Project Mariner, yo tenía acceso a él y pues era muy lento. ¿Por qué? Porque este agente lo que tenía que hacer era ver la pantalla, razonar en dónde estaban los botones, decidir, Carlos quiere que compre un pasaje, este es el botón en donde puedo comprar el pasaje, ok. Viene la página nueva, porque era un descubrir de una página cada vez que salía y determinar qué es lo que está pasando. Ahora nuestros agentes funcionan bajo un arnés totalmente distinto y algo que tomaba 10, 15 minutos, ahora toma 3, 4. Y para mí es muy útil, pero eso no significa que todo el mundo lo pueda utilizar. Inclusive en Estados Unidos no todo el mundo puede acceder a nuestros productos y en República Dominicana va a haber un umbral aún más difícil de que sea asequible. Entonces lo que yo te digo es, mira, todo lo que estamos haciendo es para que una persona se sienta como 5 o se sienta como 6. De hecho, yo lo que hago todos los días es que le digo a mi agente, oye, mira, lee todo mi correo, lee todo mi calendario, lee todos mis tasks y a las 8 de la mañana tenme ya en draft todos los correos que tengo que responder. Ve todas las presentaciones que tengo que leer y hazme un resumen. Y eso a mí me facilita, me quita horas al día. Horas. Y de hecho, para esta reunión, le dije que me hicieran una pequeña reseña de las únicas 2 personas que tengo, que es Arlet y Delfina, y me dieron ahí un resumen para más o menos identificar con quién estoy hablando. Entonces, yo sí lo utilizo para hacer reservaciones, lo utilizo para facilitar las reuniones, para crear esta presentación. Lo que le dije es basado en todas las presentaciones que he tomado en el pasado sobre inteligencia artificial y SoftLaw, la hizo por mí. Y algo que me hubiera tomado 1 hora, pues me tomó menos. Delfina sí me pidió la presentación mucho antes y yo se la acabo de mandar hoy. Entonces, sí, mira, yo sí creo que esto puede tener un efecto muy positivo. A mí me ha multiplicado. Sí hay una barrera de costo,
pero eso va cambiando, y inclusive en República Dominicana creo que está disponible en Search AI Mode, que permite a las personas, en vez de tener página por página, de buscar todo lo que hay en una página y tener la información disponible. Entonces, no creo que te haya dado una buena respuesta. Yo creo que estamos haciendo nuestro mejor intento. Hay barreras importantes y me encantaría si usan nuestros productos que me dijeran qué piensan al respecto. Y realmente fue un gusto hablar con ustedes. Estoy muy triste que de los 80 participantes solamente 5 hablaron, pero lo entiendo perfectamente. Es un grupo grande. Gracias, Carlos. Y por mi parte, muchísimas gracias. Fue sumamente edificante tu charla. Le paso la palabra a nuestro vicepresidente, Víctor Almonte, para que entonces cierre. Gracias, pues muy brevemente, nos hemos pasado con unos minutos, Carlos. Yo creo que eso evidencia que independientemente solamente 5 o 6 preguntas hubo, la conversación estuvo bastante interesante y donde pudimos mantener un quórum que estuvo sobre los 90, 97 participantes. Ya algunos por agenda se han ido desconectando, pero seguimos con 80 personas en línea. Agradecerte a ti, Carlos, agradecerle a las demás personas, incluyendo a la presidenta de la Cámara de la Cámara Americana de Comercio, la señora Francesca Rainieri, que ha estado con nosotros desde el inicio. Francesca, gracias por siempre integrarte a cada una de las reuniones del comité y escuchar esta conversación. No sé si quieres decir algo. Yo quiero aprovechar. Sí, yo solamente quiero agradecer a Carlos y al equipo de sostenibilidad, del Comité de Sostenibilidad, por esta charla tan interesante. Carlos, hubo poca pregunta porque hubo mucha información y porque creo que al final esto todavía seguirá siendo un tema en el tapete que vamos a ir descubriendo poco a poco y que tendrá sus hitos que ir resolviendo, pero por lo menos ya sabemos cómo está el mundo, qué tan lejos o qué tan cerca estamos y tenemos un conocimiento mucho mayor de lo que está pasando. Así que gracias, Carlos. Que hayan pocas preguntas no quiere decir nada más que solamente que hubo mucha información. Gracias a todos y nada, Carlos, esperamos tenerte pronto de nuevo. Así mismo es. Gracias a todos. Recuerden llenar la encuesta que aquí el equipo de AmCham nos ha puesto como retroalimentación, y desde el Comité de Sostenibilidad pues estamos a la orden para seguir agregando valor a cada una de sus empresas, a cada uno de los comités y a cada uno de ustedes como profesionales. En nombre de Arlet, del mío y de nuestras comisiones de trabajo, gracias a Carlos y gracias a todos. Que tengan feliz resto del día y de la semana productiva. Buenos días. Gracias, bye bye. Bye bye. Mil Gracias, gracias. equipo. Pasen feliz día. Gracias.